Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos de dar inicio a esta segunda versión, este segundo encuentro online con invitados internacionales que tenemos desde Valdivia, Territorio Creativo. La primera instancia fue para revisar casos excepcionales de rutas creativas en Latinoamérica y conocer de su experiencia. Y en esta segunda versión queríamos hablar contigo, Jazmín, eh, porque creemos que estamos muy alineadas con tu discurso y consideramos profundamente compatible lo que tu libro comunica con las intenciones de esta red. Entonces, antes de dar inicio a la ponencia o la presentación de Jazmín, a mí me gustaría comentarle a los que nos escuchan quién es Jazmín. Igual lo pueden googlear, pero lo vamos a dejar acá por escrito. Jazmín es Jazmín Berak Ulanowski, es historiadora del arte, gestora cultural e investigadora en políticas culturales. Ha trabajado en el Museo de la Biblioteca Nacional de España y ha escrito sobre política cultural en diversos medios. Además, una tremenda oradora. Entre el 2015 y el 2004 fue diputada portavoz de la Cultura en la Asamblea de Madrid por Más Madrid y actualmente ejerce el cargo de Directora General de Derechos Culturales en el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Es autora del libro Cultura Ingobernable y tenemos la suerte de tenerla acá para que nos cuente un poco porque le mandamos así como nuestras dudas y creemos que puede ser muy útil poder compartir tu conocimiento. Así que, habiendo dicho eso, gracias Jamín por estar acá. Y se unió Guillermo, que también es parte de nuestro equipo. Se van a ir sumando a destiempo, pero te damos la palabra. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme a esta conversación. Siempre me parece de mucho interés poder charlar con las personas que están trabajando en los proyectos, bueno, pues por compartir lineamientos y puntos de sintonía, pero también para conocer los proyectos, porque es una manera también como de enriquecer las reflexiones y el trabajo, ¿no?, que hacemos desde distintas partes, así que encantada de participar. Y ahora lo que iríamos ahora es viendo las distintas preguntas, ¿no?, que me planteabais. Leo las preguntas que te hicimos. O si quieres, sí, podemos ir una por una. Si quieres, me podemos ir planteando las preguntas y las Y vamos vamos charlando. discutiéndola. Excelente. Nosotros partimos mandando una serie de preguntas porque nos interesaba como poder enfocar la conversación en torno a lo que significaba democracia cultural. Nosotros sentimos que es muy pertinente, que en general la cultura ha sido vista siempre desde una perspectiva o institucional o privada, pero esta idea que como que la cultura te servía para atravesar la democracia era algo que nos resonaba. Entonces, la primera pregunta es que sería como, hemos escuchado que tú hablas muy vehementemente sobre esta idea de que la cultura es un derecho humano, ¿cierto? Entonces, en el fondo nos gustaría saber cómo crees que esto es relevante y de qué manera se contrapone a la noción de bien de consumo o de producto que tiene la cultura. Vale. Pues, a ver, yo creo que en general en políticas culturales, pero en realidad como en el sentido común, cuando se piensa en cultura, es como que la idea de cultura está atrapada en una dicotomía que o bien la entiende como un producto, ¿no?, como un producto de consumo que está para los momentos de ocio, que la hacen los profesionales, y ante la cual las personas pues somos espectadoras, consumidoras, receptoras, o si no, una idea como elevada de la cultura, ¿no?, que tiene más que ver con el patrimonio, con las grandes obras, que a la gente le hace sentir que tiene que estar preparada de alguna manera para poder acceder a ello, salvo que sea en clave turística únicamente, lo que pasa que eso estaría más cerca como de la parte de consumo. Pero que bueno, es esa idea como ilustrada, ¿no? Entonces, de alguna manera la cultura está como atrapada entre esa idea ilustrada que aleja la cultura porque la pone como en un pedestal, ¿no? Muchas veces se habla de la cultura con mayúsculas como una manera de querer darle valor a la idea de cultura, pero en realidad lo que estamos hablando casi es de un alejamiento de la cultura, ¿no? De algo que está como que pertenece a unos tiempos, a unas instituciones y a unas personas especializadas. Y si no, la cultura como objeto de consumo que pertenece pues a unas franjas del día, ¿no?, que suele ser el ocio, que suele ser los momentos sobrantes, y que también está separada de la vida cotidiana. Entonces, a mí me parece importante como sacar la cultura de ese lugar estrecho en el que está entre estas dos ideas
y entenderla más como una práctica cotidiana que hacemos todas las personas, con la cual nos relacionamos con el mundo, ¿no? Entendemos el mundo, lo interpretamos, lo transformamos, que tiene que ver con esta idea de cultura ordinaria que hablaba Raymond Williams, que tiene que ver con las capacidades que tenemos todas las personas para expresarnos, para desarrollar una dimensión creativa y que creo que está muy en sintonía con la idea de derecho, ¿vale? La cultura es un derecho humano, o sea, esto no es como una, digamos, opinión o una ocurrencia, ¿no? Sino que es un derecho humano fundamental recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, donde se recoge en el artículo 27 y en el artículo 15 el derecho a participar o a tomar parte en la vida cultural, ¿vale? Entonces creo que es muy importante la manera en la que estaba recogida, que se nos ha ido olvidando por el camino probablemente, porque habla de tomar parte y de vida cultural, ¿no? Entonces creo que es como importante leer la literalidad de la formulación, porque claro, la vida cultural pues tiene mucho más, es mucho más amplia que el acceso a bienes, a productos, ¿no? O a un patrimonio. Y la relación con la cultura es mucho más amplia que ser espectadora o ser consumidora, ¿no? Sino que es participar. Entonces yo creo que entender la cultura como derecho humano nos permite como ensanchar la noción de cultura y la noción de relación con la cultura. Y entender que nuestra relación con la cultura tiene que ver con el desarrollo de nuestras capacidades creativas, nuestras capacidades expresivas, el uso de la lengua, el conocimiento y la transformación de las tradiciones, la cultura comunitaria, manejar un acervo, poder interpretar un acervo, ¿no? Tener formación y enseñanzas artísticas, gestionar e impulsar proyectos culturales y tomar decisiones relacionadas con la política cultural. Entonces, nuestra relación con la cultura va mucho más allá que consumir un libro, consumir una película y una obra de teatro, sino que tiene que ver con un desarrollo integral bueno, pues de nuestra vida cultural, ¿no? Desarrollo integral de las personas y con una posición activa en la que tenemos agencia, en la que podemos definir nuestros itinerarios culturales y que tenemos autonomía para decidir, bueno, pues qué cosas nos interesan, qué cosas nos interesan, con qué cosas queremos relacionarnos con los demás a través de la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece que los derechos humanos, o sea, entender la cultura como derecho, nos permite de alguna manera revertir esa dicotomía que estrecha mucho la cultura, que la aleja de la vida cotidiana, que hace que la gente tenga la sensación de que la cultura es algo que tiene que ver con la gente del mundo de la cultura, lo cual no está, o sea, no hay nada más alejado de la realidad, porque la cultura nos constituye a los seres humanos y que de alguna manera trae la cultura más acá y la trae como una práctica, pues eso, cotidiana, ordinaria y que es lo que un poco con lo que damos sentido colectivamente a la vida. Nos hace muchísimo sentido lo que dice, porque en el fondo, en particular en Valdivia, existe una gran diversidad de expresiones culturales, ¿ya? Y además de la cultura que ejercemos cada vez que decidimos cómo comer, en qué condiciones, en el fondo ocupar la cultura como un instrumento como para poder relacionarnos a través del mundo con los otros, en el fondo, además existen grupos que se declaran con la capacidad de ejercer como actores culturales, pero que en general no se reconocen a sí mismos durante todo el tiempo, como que existe una especie de timidez en el momento de decir yo soy un agente cultural, ¿no? Así como que sonara como que tienes que ser como el co-curador de un museo, digamos. Entonces, Ujú. en ese sentido lo puedo ganar como con la segunda pregunta, que tiene que ver como con estas culturas que se entienden como más frágiles o más pequeñas, ¿no? Entonces, sí que en realidad todos somos agentes culturales y lo tenemos que entender como un derecho y también como una suerte de responsabilidad, porque es una manera como de establecer o de diseñar esa relación con los otros. Uno de los grandes problemas que existen es que aquellas personas que se sienten con la confianza de declararse como agentes culturales generalmente están concentrados en ciertos sectores del territorio y en ciertas clases sociales y en ciertas vinculadas a ciertos oficios. O sea, existe como ciertos sesgos discriminadores, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿cómo podríamos entender esa cultura, otra de la cual tú hablas, que apela a, como a una ecología más diversa, ¿cierto? Más extendida, más inclusiva? Eh, ¿Cómo, cómo podríamos en el fondo hacer espacio para esa cultura que no depende como de esta institucionalización? Entonces, para ser más concreta, te voy a leer lo que noté acá, sería, ¿cómo ves tú la cultura desde una perspectiva diversa, acogedora de otras y otros, enfocados en barrios de menor renta, diversidad funcional, origen o geografía? En el fondo, ¿cómo podemos hacer que esa sensación de que la cultura existe y ese accionar cultural sea como apropiado no solo por los estratos más altos de la sociedad, sino que por todos los que la componemos?
Sí, me voy a alejar un poquito de la pregunta para luego volver a ella porque me parecía interesante lo que hablabas de los agentes culturales, ¿no? De poder autoconcebirse como agente cultural, que creo que es muy importante y que creo que en realidad va al corazón del marco de los derechos culturales y de qué entendemos que es la cultura como un servicio público, ¿no? Que la cultura sea objeto de una política pública que no tiene tanto que ver con proveer equipamientos o servicios, evidentemente también tienen que estar porque forman parte de las infraestructuras con las cuales desarrollamos nuestra vida cultural, ¿no? Centros culturales, bibliotecas, etcétera, etcétera, pero que tiene más que ver con que las personas puedan ser protagonistas de su vida cultural y por lo tanto agentes de su vida cultural. O sea, ese es el objetivo de un servicio público en cultura. No dar cultura, sino poder contribuir a activar sujetos culturales, agentes culturales, ¿vale? Que en cierto sentido incluso también pueden devenir personas que ejercen una función pública en cultura. O sea, que yo creo que la función pública en cultura no la realizan solo el personal de las instituciones públicas, sino todos esos agentes culturales que también trabajan, ¿vale? Por la extensión de la cultura, por el desarrollo de la cultura comunitaria, por la creación de redes culturales. De alguna manera, pues también son personas con una misión pública, ¿vale? Un público comunitario. Entonces, creo que eso es importante. Y entonces, en este marco, cuando pensamos en cómo activar sujetos culturales, cómo generar las condiciones para que las personas puedan ser protagonistas de su vida cultural, pues creo que hay dos principios rectores fundamentales que enlazan con la pregunta, que son la equidad y la diversidad. Y que creo que son los dos principios rectores que una política de derechos culturales tiene que tener como digamos, brújula, ¿no? Como orientación. La cuestión de la equidad fundamental, que es principalmente reconocer que existen esas desigualdades estructurales, que existen desigualdades de clase, económicas, de género, por territorio, por discapacidad, por diversidad étnico-cultural y que inciden directamente en cómo podemos desarrollar nuestra vida cultural. Siempre cuando hablo de esto pongo dos ejemplos que me parecen muy ilustrativos. Uno es de un informe del Arts Council de hace unos años que revela cómo las actividades que se financian con fondos públicos llegan al 8% de la población y de ese 8% está el 2% con rentas altas y más altas, ¿vale? Hubo otro libro que también siempre recomiendo mucho que se llama La cultura es mala para ti, que tiene una conclusión que es que la regla general es que las personas no participan en actividades culturales. En general participan en actividades culturales quienes trabajan en el mundo de la cultura. Entonces, a mí los dos datos me parecen muy interesantes porque también nos sacan un poco de la idea de que hay que incluir a minorías en la cultura, cuando en realidad lo que está pasando es que las mayorías sociales están excluidas del campo cultural y que ahora mismo la cultura está patrimonializada por unos sectores muy concretos de clases medias altas, ¿vale? Y entonces creo que ahí hay que dejar de hacer políticas culturales desde la clase media y para la clase media y hay que buscar, pues, digamos, un vector de equidad que piense en mayorías sociales, porque si no, lo que estamos haciendo no solo es no resolver las brechas que existen, sino probablemente ampliarlas y profundizarlas, ¿no? Y esto está totalmente en relación con la idea de diversidad. Y yo creo que es otro de los elementos que planteabas, es decir, reconocer que las sociedades ya son plurales, pluriétnicas, plurilingüísticas, pluriculturales, que hay que reconocer distintas prácticas culturales, que hay que dejar atrás, digamos, como los cánones estrechos de lo que es cultura y no es cultura, e incorporar muchísimas experiencias que no se tienen como en el repertorio de lo que se considera cultura, precisamente para reconocer esa diversidad y en tanto que la reconoces, ampliar el campo cultural, ¿vale? Y por lo tanto también dar condiciones, dar recursos a muchas prácticas que nos están apoyando. Y en lo que tiene que ver concretamente con la cuestión bueno, del territorio, ¿no? De que todo esté concentrado en un centro. Yo creo que, o sea, cuando se piensa en los derechos culturales, pues también yo creo que hay que pensar cuáles son las lógicas de intervención que te permiten profundizar en los derechos culturales, ¿vale? Entonces, pues está la participación, está la proximidad, está la cooperación y una de ellas también es la descentralización, ¿vale? Pues creo que la descentralización tiene que ser, pues, una de las lógicas mediante las que funciona la distribución de los recursos, la realización de programas, la realización de acciones por parte de las políticas públicas. Pero creo que es fundamental que cuando pensamos en descentralización no pensemos en llevar cosas del centro a la periferia, que es como muchas veces se ha pensado en la descentralización, ¿no? Y que además llega como desde arriba paquetes culturales que no importa en qué territorio se establecen y además se piensa que hay como en esa misma lógica ilustrada que acercar algo a alguien, ¿no? Entonces creo que es fundamental favorecer los tejidos que existen, favorecer las prácticas que existen, conectarlas con otras que no conocen. O sea, en ese sentido, yo sí creo que es importante siempre enriquecer los registros de todas las personas y de todas las comunidades y todos los colectivos, ¿no? O sea, que no se trata solo de quedarnos en lo que conocemos, sino ser capaz
a siempre conocer mucho más allá, pero partiendo de las propias prácticas del territorio. Entonces creo que eso es fundamental y que los proyectos de alguna manera que se capilarizan y que parten de lo que existe es fundamental para redistribuir esos recursos, por lo tanto, mayor equidad y para poner en valor lo que existe, por lo tanto, mayor diversidad. Me, mm, Valdivia me gusta mucho la idea de pensar de que en realidad el territorio de Valdivia es un poco anómalo, ¿ya? Es como, estamos en el sur de Chile, como te contábamos antes de conectarnos, y a pesar de que en Chile en general la cultura está muy centralizada en teoría, han habido a los últimos 10 años el desarrollo como de fuertes tendencias como de poner en valor la producción cultural de los distintos territorios y Valdivia históricamente ha tenido como iniciativas muy interesantes. Entonces, eh, me parece que igual uno siempre sigue teniendo deudas en relación a esta idea como de incluso descentralizar respecto a la ciudad de Valdivia hacia la región, o sea, uno siempre puede seguir abriendo la fruta, ¿no? Así como sacando y desencajando. Y en ese sentido, tú hablas, tienes como varias eh, maneras de expresar esto que hablan como de lo como, ay, acá lo tengo anotado, la cultura de la proximidad, ¿no? Que es como algo que se ocupa en la jerga como de desarrollo cultural, que está vinculado como con esos espacios comunitarios, proyectos locales, entornos cotidianos, etcétera. Que fue uno de los esfuerzos que hicimos nosotros en el desarrollo de esta ruta, que la mayoría cuando digo nosotros, me refiero a las 100 personas que están tratando de participar de esto, hemos tratado de distribuirnos a lo largo del territorio, de responder a las prácticas que ya estaban realizándose, acá son solo productos o obras y espacios que ya existen, muy pocas cosas se inventaron para esta ruta. Mm, Y como que hemos estado haciendo un esfuerzo para poder lograr un poco lo que tú dices, pero me gustaría que en el fondo nos ayudaras como a imaginar de qué manera se puede trabajar sobre esta idea de la cultura de la proximidad. En el fondo, ¿a qué te refieres para que la gente que no lo ha escuchado antes lo pueda entender mejor? Y quizás algunos ejemplos de cómo podríamos apuntar para que eso suceda, porque creo que tiene una fuerte relación como con el desarrollo comunitario y creo que ahí podríamos recibir apoyo. Y, a ver, bueno, por ejemplo, justo lo decía antes, ¿no? A mí me parece que la proximidad es una de las lógicas, ¿no? Que permiten esta capilarización de los derechos culturales. Yo creo que hay múltiples ejemplos, ¿no? Tanto en Chile, tanto en muchos otros países de allá, también en España, de cómo poder aterrizar esto y probablemente el propio tejido sea más, o sea, sea más original a la hora de poder como declinarlo en las distintas propuestas. Pero creo como que hay dos grandes, yo qué sé, ejes de intervención, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Por un lado, los espacios agregadores, ¿no? Culturales, es decir, centros cívicos, bibliotecas, centros culturales, laboratorios, casas del pueblo, o sea, todos los espacios multidisciplinares, o sea, ¿no? Todos los espacios que están relacionados con la cultura que necesitan de alguna manera abrirse a la afuera, ¿vale? Hacerse mucho más porosos, mucho más permeables y que realmente puedan tener prácticas de cogestión por parte de las comunidades que los habitan, por parte de las personas que usan esos espacios, ¿no? En España, por ejemplo, había un proyecto que se llamaba La Harinera, que era un centro cultural municipal de ámbito local, que estaba gestionado por la Asociación de Vecinos y por las personas que usaban ese espacio. Y entonces definían colectivamente la programación, las actividades que se hacían, gestionaban el espacio, ¿vale? Entonces yo creo que poner en marcha procesos de cogestión, ¿no? Público-comunitaria de los espacios culturales, pues me parece una manera de apostar por esa proximidad, que a la vez es lo que constituye comunidad. O sea, cuando hablamos de la cultura, pues muchas veces se dice, ¿no? La cultura para construcción de vínculos de comunidad. Y lo interesante es que la comunidad no es algo que se decrete, es algo que se construye en el hacer, ¿no? Que se construye en gerundio todo el rato. Entonces, por lo tanto, esos espacios, esta gestión, esta práctica cotidiana es lo que va construyendo esas comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que eso es esencial. También creo que cuando hablamos de espacios es interesante sacar la cultura de sus lugares, ¿eh? Y pensar que la cultura puede estar en un centro de salud, en un colegio, o sea, los espacios, los colegios también son espacios culturales, los centros de salud también pueden ser espacios culturales, los mercados, muchísimos otros espacios, ¿no? O sea, que creo que ahí, bueno, pues se trata de hacer esos lugares más porosos, más abiertos y realmente una distribución del poder de decisión y de los recursos en la gestión de esos espacios. Y luego, por otra parte, creo que también cuando se habla de proximidad, podemos pensar en
todos aquellos proyectos culturales que de alguna manera vertebran el tejido social. Y entonces aquí pienso mm, en grupos de teatro, en bandas de música, en coros, en orquestas, en, yo qué sé, en los ejemplos que se nos puedan ocurrir, ¿no? En ese sentido, es decir, prácticas colectivas que ponen en juego la autoorganización del tejido social, ¿vale? Y que es una autoorganización que luego va a permitir que se pueda estar activo, que se pueda estar vertebrado, que se pueda estar con cierta, digamos, capacidad de acción para muchas otras cuestiones que van más allá de la cultura. Por eso me parece importante la idea de la cultura como un caballo de Troya para politizar la sociedad, ¿no? No porque introyectes o porque se introduzcan consignas, lemas, etcétera, etcétera, sino porque configura la organización material, es decir, hace que el tejido social, que la ciudadanía, ¿no? esté activa, esté viva, esté vertebrada, esté organizada y por lo tanto eso me parece que es algo fundamental para una profundización democrática, porque una democracia pues es tanto más valiosa y tanto más avanzada cuanto más es de alguna manera tensada por la propia ciudadanía, ¿no? O cuanto más es conflictuada por la propia ciudadanía. Sí, efectivamente, a lo largo del proceso que hemos estado llevando, yo creo que la gran victoria es que, eh, o sea, me gustaría pensar, es que todas las personas que participan de esta gran negociación colectiva van a terminar conociéndose, ¿sabes? Entonces, en el fondo, a través del ejercicio mismo, de la coordinación y de la generación de una experiencia creativa cultural, está tejiendo una red que podría darnos, producir condiciones de soporte, de ayuda, de perfeccionamiento, de mejora de nuestras propias prácticas y del territorio. Un ejemplo muy bonito que pasó durante la pandemia en Valdivia es que los espacios culturales autogestionados, viendo que se estaban viendo terriblemente vulnerados porque los artistas no podían pagar los talleres o porque no podían hacer sus clases o porque por distintos motivos, se organizaron y hasta el día de hoy existe como una red de espacios autogestionados. O sea, en el fondo existe como dices tú, un caballo de Troya que le inserta a las comunidades la capacidad de sostenerse. Sí, de hecho, por ejemplo, aquí en España, en la pandemia también, en la ciudad de Madrid, en un barrio popular, desestructurado, con índice de paro importante, había una biblioteca que era privada en este caso, pero bueno, había una biblioteca en torno a la que se había estructurado todo el movimiento asociativo de este barrio. Entonces, claro, cuando empezó la pandemia, la institución colapsó porque no era capaz de atender todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, todas las asociaciones que de alguna manera estaban vertebradas en torno a ese espacio cultural fueron las que pudieron dar soporte al propio ayuntamiento, es decir, a la propia institución constituida, para ayudar a la gente con la compra, a la gente mayor que estaba desorientada, que no sabía cómo ir al médico. Entonces, pues me parece como un ejemplo, uy, me caigo de la silla. Me parece un ejemplo como muy vivo de cómo esos espacios culturales realmente contribuyen a vertebrar ese tejido social, ¿no? Acabo de ir a la Fundación Cerezales, que para los que no la conocen es una fundación de desarrollo de creación artística, residencias, investigación, también, bueno, tiene una serie de labores y tiene una infraestructura maravillosa en un pueblo muy pequeño. Y una de las cosas que comentaban era que la agenda de la fundación estaba medida por la junta vecinal, ¿no? Así como la decisión de de qué se iba a tratar parte de la agenda, de la programación, iba a estar decidida por nosotros. Y en ese sentido, a nosotros también nos interesaría pensar de que esta iniciativa es una manera de proponer una comunidad que puede exigir de alguna manera a sus instituciones que respondan a la agenda que podemos plantear. Entonces, en este testeo y volviendo ahora como a las preguntas, en nuestra experiencia de las rutas, parte del problema ha sido como la articulación, ¿cierto?, entre los distintos agentes. Eh, y hemos tratado de explicar o de comunicar nuestras intenciones de cómo potenciar el sector. Entonces, ¿cuál crees tú que son los efectos, para que lo digas tú y no lo seamos nosotras, cuál crees tú que son los efectos palpables en el bienestar y la cohesión de las comunidades entre los ejecutores y los participantes y en general el impacto que tienen este tipo de ejercicios? Eh, bueno, ya hemos hablado un poco, pero también como, por ejemplo, con la relación con la tecnología y con el desarrollo, ¿sabes? Como de qué manera
estos ejercicios de cohesión en torno a la cultura son capaces de prepararnos mejor para el futuro que se nos viene. Bueno, yo creo que en primer lugar, o sea, en primer lugar lo que ya he dicho, ¿vale? Que es esa vertebración y activación del tejido social, que es lo que permite pues, tener a la sociedad organizada para lo que tenga que estar organizada, ¿no? Esto siempre habla Patrice Meyerbeer, que es uno de los redactores de la Declaración de Friburgo, que habla de cómo los derechos culturales son la clave de bóveda de la conquista de otros derechos, es decir, en tanto que somos capaces, ¿no?, de articularnos en torno a los derechos culturales, pues también somos capaces de poder pelear por otros derechos. Y yo creo que eso también está relacionado en segundo término con, con el lugar en el mundo que da la cultura, con el lugar de enunciación, ¿vale? Con el lugar de agencia. Es decir, al final las dimensiones culturales tienen, la dimensión cultural, las capacidades culturales tienen que ver con poder expresarnos, tienen que ver con poder relacionarnos, tienen que ver con poder proyectar, es decir, tienen que ver con una serie de capacidades que son esenciales para tener un lugar desde el cual intervenir en el mundo, individual y colectivamente, ¿vale? Y creo que las políticas culturales de alguna manera sirven para redistribuir esa capacidad de intervenir en el mundo. Entonces creo que proyectos como estos precisamente lo que hacen es recuperar esa agencia de las personas, ¿no? Y además con una dimensión colectiva que políticamente, contextualizada políticamente, es fundamental tras décadas bueno, pues de un régimen, ¿no? O de una ideología neoliberal que lo que ha hecho es individualizarnos, separarnos, fragmentarnos, ¿no? Entonces también la cultura, yo creo que tiene un potencial político fundamental ahí para recuperar esa vinculación y recuperar esa sociabilidad, ¿no? Y ese común. De hecho, o sea, los efectos del neoliberalismo en Chile fue brutal, ¿no? Fuimos como una especie como de sala de ensayo de capitalismo extremo. Y lo que nos llevó a disgregarnos de alguna manera, acá viviendo en España uno se da cuenta que tienen un montón de prácticas, de tradiciones que los hacen reunirse y que constituyen un tejido social de base No histórica, tantas, ¿eh? pero Desde muchas fuera siempre parece más. parece más cuando uno lleva poco tiempo, claro, pero me da la sensación de que existe como una conciencia como de lo colectivo que en Chile a veces es más difícil de rescatar. Y que ahora con todos estos ejercicios siempre se va trabajando en pos de mejorar las cosas, ¿cierto? Pero una de las cosas que yo he descubierto leyéndote a ti y a otras personas, es que me parece que podríamos hacer énfasis en esta idea de que, bueno, nos están tratando de reunir en torno a la idea del turismo, pero el turismo, a pesar de que sí trabaja la idea de la experiencia, sigue siendo como en función de la idea de un producto, ¿no? Que en paralelo a eso existe la posibilidad de entender la cultura no como un producto, sino como algo que conduce hacia otra parte, algo que empuja. En ese sentido, tú, ¿me escuchas? Sí. En ese Escuche, sentido, ahora. ¿cómo crees tú que se puede negociar o hacer simultáneamente el trabajo porque hay que negociar con el mundo en el fondo, con esta idea de producir algo que es una experiencia que nos hace insertarnos dentro del sistema, pero al mismo tiempo no perder esta otra cosa que tiene que ver como con el ocupar la cultura como para poder conducir ideas o abrir espacios de quehacer y de construcción de comunidad? En el fondo, ¿cómo se juega? Bueno, siempre vamos a estar en tensión entre la captura, o sea, entre la captura de la potencia que tenga algo para interrumpir el circuito del capital y, y la posibilidad que tenga eso ¿no? De no ser capturado. Y creo que siempre vamos a estar, bueno, pues en esa brecha. Creo que, por ejemplo, en lo concreto, la relación con pensar otros modelos de turismo, ¿no? Puede ser interesante, o pensar cuando se piensa en turismo comunitario, o cuando se piensa en modelos de turismo de pequeña escala que reviertan en los territorios. Lo que pasa, yo creo que el turismo en general siempre de alguna manera va a imponer sus intereses sobre los intereses de las prácticas culturales y probablemente acabe usando la cultura como un recurso y como una materia prima de, bueno, pues de otros intereses, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay que estar atenta, porque creo que es complejo, o sea, es compleja esa relación, pero sobre todo lo que creo es que siempre toda posibilidad de interrupción va a intentar ser capturada, entonces, bueno, pues todo el rato hay que estar, De pie de resistencia. sí.
Bueno, una de las cosas que me pareció muy interesante que te escuché hablar en otra charla es que, bueno, existe esta especie como de equilibrio precario y de indefinición en las prácticas culturales, siempre. Y esa es la gracia que tiene, y la política tiene que tratar de abrazar esa indefinición para poder promover, y si uno la define, la termina como encajonando y la institucionaliza al mismo tiempo. Entonces tenemos que tratar de que, tú decías, que las instituciones se hagan cargo de potenciar lo desconocido. Y otra cosa que tú decías que me parecía muy interesante tenía que ver como con la relación con este futuro y los desafíos que nos pone este futuro. Por ejemplo, la relación con las tecnologías, ¿no? Cómo las tecnologías nos han ayudado en la producción cultural, pero al mismo tiempo estas prácticas situadas, vinculadas a comunidades y a quehaceres específicos, también nos ayudan a sostener resistencias o luchas en contra de estas tecnologías. Si quisieras como elaborar sobre eso para poder... Vale, a ver, respecto a lo del concepto abierto, efectivamente creo que la cultura hay que pensarla de la manera más abierta posible en el sentido de que está todo el rato reconfigurándose y que prácticas que hace años se consideraban culturales, pues ahora dejan de considerarse o antes no, ahora sí, y que precisamente lo que tiene la cultura es que es algo que está permanentemente en movimiento, mutable y vida, y viva, ¿no? Porque lo hacemos las personas. A mí me gusta una idea de no todo que es de Lacan, del psicoanálisis, que lo que viene a decir es que, bueno, que podemos pensar que el mundo es un mundo cerrado en el que podemos hacer conjuntos que tienen un sistema en el que todo cuadra, pero siempre va a haber algún tipo de trampa para que cuadre ese sistema, porque no, los sistemas son invenciones, ¿no? O podemos pensar que la realidad es como una especie de, no diría una suma, pero una sucesión, un encuentro, una composición de prácticas que se van, ¿no? Que son una a una, ¿no? Y entonces creo que la cultura es algo de eso, es decir, que no podemos pensar como una cultura toda, completa, definida, sino que se va construyendo en el hacer y se va transformando como hacemos las personas. Y sobre todo, creo que las políticas culturales la tienen que pensar así. O sea, que desde la teoría, pues podemos pensar, por el placer de pensar ¿no? Sistemas, todo lo que queramos. Pero creo que una política cultural, para no apresar la cultura ni sobredeterminarla, tiene que pensarla así. Y en lo que decías con la relación con la tecnología, yo creo que aquí en realidad la relación con la tecnología tiene más que ver con una cuestión de poder, ¿no? O sea, ¿quién controla la tecnología? ¿Quién controla los datos? O sea, creo que ese es el debate más que en la herramienta, o sea, porque la tecnología es un lápiz. O sea, la tecnología es todo lo que los seres humanos hemos ido construyendo a lo largo de la historia, pues para poder adaptarnos al mundo, para poder transformarlo, para hacer la vida más fácil, en otros casos más difícil. Eh, pero que creo que lo importante tiene que ver con una reflexión política de la tecnología, ¿no? Y yo creo que siempre que hablemos, pues cuando se habla de inteligencia artificial, cuando se habla de todo eso, creo que la pregunta es de poder, no tanto de herramienta, ¿no? Y entonces en ese sentido pues creo que tenemos que ir avanzando hacia, que yo creo que es una de las grandes disputas que hay ahora mismo, ¿no? A una soberanía digital, a un control de los datos, a un reconocimiento del trabajo cultural que ahora mismo está siendo expoliado por las grandes plataformas, a la no concentración ¿no? En cinco grandes corporaciones de todos nuestros circuitos de distribución cultural. O sea, creo que ese es el debate en cuanto a la tecnología. Sí, también me parece que plantea, o sea, después de haber conversado todo lo que hemos conversado y como para ir cerrando algunas aristas, me da la impresión de que si nos entendemos como agentes eh, culturales activos y con la capacidad de transformar mundos, si nos entendemos que asociativamente en el fondo fortalecemos el tejido social y nos permite como participar de una manera como más crítica en el espacio político, la tecnología pasa a ser otra de las grandes victorias que podríamos llegar a tener como colectivo, en el sentido de que le pone freno de alguna manera a, a la homogeneización, a la usurpación, a la neutralización de nuestra producción cultural, el hecho de que estemos como coordinados, situados y organizados, ¿eh? O sea, creo que el gran mensaje como de la democratización de la cultura tiene que ver con hasta a quienes llega y también entendernos como agentes democráticos. Y creo que eso es como o sea, la gran inspiración que yo saco de tus conversaciones en el fondo, que
que ser un creador es ser un agente político activo que podemos transformar a través de nuestras prácticas y nuestras relaciones. Ujú. Bueno, por eso también en el plan de derechos culturales que hemos hecho desde el Ministerio de Cultura, que aprovecho para enseñaros una, bueno, Ah, se ve al revés. Pero justo el lema que tenemos es el futuro es un acto cultural, que parte un poco de esa idea, ¿no? De la idea de que el futuro no es algo que esté escrito, que es algo que construimos colectivamente y que en esa construcción colectiva está dicha, ¿no? Está fabricada, está producida con prácticas culturales que tienen que ver con la expresión, con la enunciación, con todo eso que hemos, ¿no? Con la simbolización, con la construcción de imaginarios, con el vínculo. Entonces, efectivamente, somos agentes políticos y somos agentes que construimos el futuro, ¿no? bueno, yo te quiero dar las gracias por la conversación. No sé si es que hay alguien que quisiera hacer una pregunta a nuestra distinguida invitada. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo creo que hemos hablado Yo tanto. quizás tengo una pregunta. Ay, Sí. Bueno, yo tengo una pregunta relacionada con la sostenibilidad de los espacios en su participación, porque, bueno, muchas veces ocurre que justamente las articulaciones surgen bajo la excusa de esta fondodependencia que también tiende como articular solo bajo un fondo y después como que siempre el miedo de estos espacios de articulación es, bueno, ¿cómo nos sostenemos una vez que este fondo termine? Y un poco también es la realidad que vive Valdivia Territorio Creativo. Entonces, como que quizás, no sé si me gustaría escuchar como una receta, pero sí quizás como experiencias inspiradoras que puedan servir como para tener una idea de cómo perder este miedo a la sostenibilidad. O si es que debiera existir una aceptación de que los espacios sufren transformaciones naturales, pero como de alguna forma esto no como que la excusa del fondo no debiera ser como esto que haga que se pierda la articulación. Entonces, me gustaría escuchar como qué opinas acerca de este miedo a la sostenibilidad. Pues creo que lo has dicho todo tú ya, porque, o sea, efectivamente, yo entiendo que fondo, cuando hablamos de fondo, son como las ayudas públicas, ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que las ayudas públicas tienen como ¿no? La cara y el revés, porque dan posibilidad, pero a la vez cuando desaparecen, pues pueden hacer que los proyectos se caigan, ¿no? Entonces también a la vez también generan mucha fragilidad y mucha dependencia. Lo que pasa que también es de las principales herramientas que tiene la financiación pública para poder distribuir recursos de la manera más transparente, con concurrencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí, de alguna manera, no es una receta, sino que en realidad es una disputa. Está la de que la cultura tenga una relevancia social tal para que existan recursos para la cultura, ¿no? Independientemente de quién esté gobernando en cada momento, que no sea cuestionable, es decir, que hay recursos para la educación, hay recursos para la sanidad. Es verdad que depende de quién está gobernando, da más recursos a la educación o da menos recursos, ¿no? Lo mismo con con la sanidad, pero con la cultura es algo como que no se piensa realmente, no hay una legitimidad en la inversión en cultura, ¿no? Y yo creo que eso es por una falta de relevancia social y por una desconexión de mayorías sociales con la cultura que hace que no se legitimen las políticas ni los presupuestos en cultura, ¿no? Entonces creo que una primera respuesta tiene que ver con bueno, pues que exista, digamos, una valoración tal por la cual existan presupuestos culturales que puedan financiar esos proyectos. Ahora, aún así, pues podría, es decir, pues se podía un año ganar el fondo, otro no, entonces esa fragilidad sigue existiendo. Entonces, bueno, o sea, yo creo que es una pregunta muy difícil que yo tampoco sé cómo responder, porque creo que al final lo importante, o sea, creo que los proyectos duran cuando tienen muchos lugares, o sea, cuando tienen muchos anclajes, no cuando dependen únicamente de una fuente de financiación. También cuando dependen de su propia capacidad de generar beneficio, cuando están asociados a redes de tal manera que no se cae uno solo, sino que las redes se sostienen, cuando reciben financiación de varios lugares. O sea, creo que lo que hay que intentar es como, no es, o sea, no generar estructuras de dependencia, ¿no? Creo que eso es lo fundamental, pensando en un proyecto en sí, no ya pensando en un sistema, ¿no? Sino pensando en los proyectos.
Y luego también otra cuestión fundamental es que si hay una mayor aceptación de la cultura, una mayor relevancia social, también la propia gente financia las prácticas culturales o contribuye a ellas, o yo qué sé, como por ejemplo hay periódicos en los cuales son los propios suscriptores los que pagan el diario, o sea que también hay muchísimas modalidades de sostenibilidad desde lo público, desde lo privado, desde lo comunitario, que yo creo que pueden ponerse a la vez a jugar. Y entonces creo que con más fuentes y más estrategias, más estabilidad tienen los proyectos. Muchas gracias, Jazmín. ¿Alguien más quiere hacer una consulta? Hola, Verónica Torres por acá, de Valdivia. Yo soy artesana en madera y me interesa mucho estos cambios, digamos, soy valdiviana de corazón y los cambios que ha tenido la ciudad de Valdivia en relación a esta identidad que tenemos cultural, ¿ya? Eh, efectivamente hay unas tremendas avances en relación a los espacios que se han abierto, en relación a los eventos culturales grandes, digamos, como el cine, el teatro, la danza, en fin, las ferias artesanales, todo este engranaje comunitario igual que ha hecho que esto ha ido tomando cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, estamos en un escenario donde a través del Ministerio de la Cultura, a través de los fondos financiables, hay mucho proyecto, hay mucho agente cultural, pero a mí lo que me preocupa un poco tiene que ver cómo instalamos en la comunidad que la cultura tiene un valor. ¿Ya? Tiene un valor desde el punto de vista del futuro, del bienestar, del vínculo, de la historia, la identidad, qué sé yo. ¿Y por qué me hago esa pregunta? Porque tengo miedo a que de repente todos estos espacios se transformen en espacios que tienen relación con el producto solamente. Lo que tú señalabas, Carolina, respecto de que la cultura no es un producto, sino que es algo que nos conduce, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que hay muchos espacios donde hay ferias artesanales, ferias de eventos, pero en el fondo se transforman en espacios de venta de productos. ¿Ya? Y no con este concepto más de lo cultural. Entonces ahí yo igual me pregunto, ¿qué pasa cuando la gente no tiene enraizado este concepto de la cultura tiene un valor? ¿Por qué? Porque si yo accedo a mucha cultura, como es en Valdivia, hay muchos eventos, gratuitos incluso, donde uno puede acceder muy fácil, pero la gente no los valora y llega tarde, por ejemplo. Se retira a mitad de espectáculo, llega poca gente. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente, la ciudadanía en su conjunto, valorice la cultura como algo realmente, no sé cómo decirlo, que tiene un precio en nuestro cotidiano, en nuestra sociedad muy importante. Y no seamos cultura para vender nomás. No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que yo no, o sea, a mí las preguntas que cuando uno se plantea preguntas de cómo hacer para que el otro haga algo, me preguntaría, ¿a mí qué cosas me importan? ¿Qué cosas son significativas para mí? ¿Qué es lo que hace que yo me active con las cosas? Pues como todo el mundo. O sea, creo que entonces de lo que se trata es de vivir procesos significativos. Y a lo mejor una persona que se va de una obra es porque esa obra no es nada significativa, ¿no? Entonces, creo que a la hora de pensar los proyectos tiene más que ver con cómo se conecta realmente con eso que está sucediendo, ¿vale? Y ese es el Mm, trabajo de las gestoras culturales, de las mediadoras, de las artistas, de las que están liderando procesos comunitarios, o sea, desarrollar experiencias significativas y el valor vendrá de esa experiencia significativa. O sea, desde la cultura muchas veces se intenta como convencer a los demás del valor de la cultura y creo que no hay estrategia más fallida que esa. A las cosas, mm, todas las personas le damos valor a lo que nos importa porque vivimos experiencias significativas con las cosas que nos importan en cultura y en otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces creo que pasa más por ahí. Otra cosa es lo que comentas de la mercantilización de los procesos comunitarios, por ejemplo. Y creo que eso es un mm, debate muy interesante porque, vuelvo a decir, también hay economías populares, también hay otras economías que revierten en las comunidades y que son interesantes, ¿no? Pero entonces hay que saber moverse en esa franja de cuándo estamos de alguna manera haciendo una mercantilización o cuándo estamos haciendo una economía pues más social, por decirlo de alguna manera. mm. Gracias.
Gracias, Jazmín. Yo sé que nos comprometimos a mantener estrictamente el horario que habíamos convenido, así que creo que ha llegado la hora de despedirnos. Eh, para cerrar, quiero decir que ha sido una muy grata experiencia poder escucharte en nuestra casa virtual, aunque sea, porque te habíamos leído y visto en múltiples plataformas, pero tenerte acá dedicándonos este tiempo es un lujo. Vamos a tratar de mostrarte los resultados y contarte cómo nos fue en este esfuerzo colectivo gigantesco. Eh, y yo confío mucho en toda la gente que está involucrada y vamos a hacer buen uso de este video para que llegue a todos los miembros de nuestra enorme comunidad. Así que gracias, Jazmín, de verdad, ha sido un placer. Estupendo, pues muchísimas gracias. Que estén muy bien, gracias a Ha todos. sido un gusto. Oye, y les recuerdo que, bueno, en el chat dejé un enlace para que por favor se inscriban para que podamos llevar registro de esta actividad también. Vale. Muchísimas Chao, gracias, un gusto. Esperamos hasta tenerte luego. acá el día. Chao, Chao. muchas Que estén gracias, muy bien. Un agradecido. gusto, Muy gracias bien. por la charla. Chao, chao. Chao, gracias a todos y Chao. todas.